cuáles son las soluciones digitales que nos ofrecen los sistemas CAD/CAM para rehabilitar sobre implantes. Siempre me gusta cuando empezar por hacer una pequeña clasificación general de los flujos de trabajo digital. A mí me gusta llamar flujos de trabajo digital indirectos a aquellos donde el odontólogo se encarga de tomar una impresión convencional de silicona y se la manda al laboratorio, el cual va a ser el encargado de confeccionar un modelo de trabajo, el montaje correspondiente, y luego sí ya proceder a la digitalización o al escaneado de ese modelo de trabajo. Por el otro lado, tenemos un flujo de trabajo que yo llamo directo, es decir, obviamos toda esa primera etapa y el odontólogo se encarga directamente en boca de hacer la digitalización o escaneado. Algunos lo llaman full digital, otros chairside. Yo prefiero hacerlo directo, sabiendo que la oportunidad de que se va a producir esa digitalización es directamente en boca y no hay ningún paso intermedio. Ahora bien, estamos hablando de flujos digitales en la práctica implantológica. Entonces, para poder empezar a describir estos procesos, primero vamos a tener que hablar de cuáles son los pilares que podemos usar para entrar en estos flujos digitales. Primero, y los que hemos usado por mucho tiempo, son los pilares convencionales que todos conocemos, pilares de titanio prefabricados, como puede ser un pilar Jinji-Hue. ¿Qué pasa con estos pilares? Estos pilares, para ser escaneados o digitalizados, lo que se hace es modificarlos acorde a la situación clínica que tengamos, y luego sobre el modelo atornillado se produce el escaneado. A diferencia de aquellos pilares que conocemos como pilares CAD/CAM o T-Base, que son pilares que tienen un paso intermedio, es decir, no se hace directamente el digitalizado en el modelo, sino que en vez de ello se realiza mediante un scan body o cuerpo de escaneado. Vamos a hacerlo un poquito más gráfico. Acá pueden ver dos cosas. Primero, el modelo de trabajo ya digitalizado en color marrón, y en segundo lugar, los scan body o cuerpos escaneado en color verde oscuro. A la derecha tienen lo que vendría a ser el scan body físico, que es el que va a estar encargado de proveer a los sistemas digitales de la información de dónde se encuentra ese análogo o implante. Estos scan body generalmente están hechos de PIC. PIC es un material que es muy bueno y muy sencillo de reconocer por parte de los escáneres ópticos, y es por eso que es el más ampliamente usado. Acá en esta siguiente diapositiva podemos ver cómo ese scan body estuvo encargado de transferir la posición de los análogos que estaban en el modelo de trabajo físico y lo llevó a la posición correcta en el modelo digital. El cuerpo escaneado, además, tiene otras funciones. La primera es transferir también a este modelo digital el T-Base o pilar CAD/CAM a su posición exacta y correcta. Lo que hace, básicamente, es tomar una copia digital perfecta de ese pilar y llevarla a posición en base a donde se encontraba ese cuerpo escaneado. Pueden ver también ahí que el software ya proyecta la posición de la futura chimenea, que nos va a ayudar a planificar y ejecutar esa corona. Pueden ver aquí el siguiente paso del diseño digital, que ya sí es colocar las anatomías en su posición, siempre siguiendo la posición de las chimeneas y corroborando que esa posición sea la más adecuada. También quiero que tengan presente acá que pueden ver que las anatomías se encuentran en un color gris, mientras que los perfiles de emergencia están en un color marrón. Esto significa que el software va a tratar de forma diferente todo lo que es nuestra restauración que se encuentra en la parte supragingival con respecto a la subgingival, y nos va a permitir un control muy preciso de todos esos componentes. Y es acá donde yo creo que es una de las ventajas más importantes de trabajar con flujos digitales. La conformación del emergente digitalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el software me va a permitir a mí determinar
qué altura voy a querer darle a esa emergente y qué forma. Y durante todo este proceso me va a permitir controlar qué presión le estoy haciendo a esos tejidos, si quiero presionar más, si quiero presionar menos, y eso se hace de forma muy visual a través de una escala de colores, como podemos ver en la imagen del medio. Pueden ver que a través de una escala de colores me está mostrando en color rojo intenso que estoy haciendo mucha presión sobre esos tejidos, sobre esa máscara gingival, porque se realizó directamente sobre un modelo de trabajo, y en color azul me está mostrando que está sin realizar presión. Esto es algo muy importante que nos va a permitir controlar de forma muy precisa cómo estamos planificando ese emergente y lográndolo. Otra cosa que también resulta sumamente importante es que el software en todo momento nos permite hacer un control de la oclusión en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo voy moviendo, rotando o trasladando mis piezas, el software a través, de nuevo, de una escala de color, me va a permitir comprobar qué presión estoy haciendo sobre ese antagonista e ir controlándolo de forma fina y precisa. Finalmente, luego de que ya generamos nuestro diseño digital de esas coronas, vamos a tener que pasar a la etapa de producción de ellas, o anidado en un disco, en este caso de circonio. En este caso, que les voy a mostrar a continuación, fue realizado con el doctor Fabricio Anale. Se eligió utilizar coronas de circonia tipo monolítica, únicamente maquilladas, por lo que ese anidado de esas coronas se va a realizar en un disco de circonio precoloreado. Estos circonios que se conocen como circonios multicapa, debido a que en su coloración encontramos una zona de mayor saturación en lo que vendría a corresponder a la zona cervical, y esa saturación se va diluyendo a lo largo que va subiendo en ese disco hasta llegar a una zona menos saturada. Fíjense, y es muy importante que en todo momento hablé de saturación de color y no de translucidez. En estos discos o en estos circonios, la translucidez a lo largo de todo el disco es la misma, lo único que cambia es la saturación de ese color, no la translucidez. A modo de ejemplo, en esta imagen pueden ver como dos coronas ubicadas en el mismo disco. Una que está puesta más arriba en ese disco va a tener un color sumamente más claro que una que se encuentre más abajo en el disco. Acá podemos ver ya el proceso de fresado de esas coronas. Nosotros en el laboratorio utilizamos actualmente fresadores de 5 ejes, fresadores que nos permiten realizar una mayor cantidad de indicaciones debido a que gracias a que usan esos 5 ejes simultáneos, el ángulo de ataque o de fresado que pueden desarrollar esos fresadores es superior, permitiéndonos abarcar una mayor cantidad de indicaciones. Aproximadamente para una corona sobre implantes, el tiempo que tenemos aproximado de fresado, con esta altura de corona que por lo general ronda entre los 18 y 20 milímetros, es de entre 10 y 15 minutos. Una vez que terminó esa etapa de fresado, posteriormente lo que vamos a hacer es pasar a la parte post-procesado, que básicamente es sacar esas coronas del disco, repasarlas, porque lógicamente para poderse fresar se deben tener conectores de fresado que se ponen generalmente en las caras libres de esas coronas, y estos conectores deben ser eliminados. Y si se quisiera luego se podría trabajar un poquito sobre la anatomía, en este caso se hicieron sobre la anatomía oclusal, dándole un poco mayor profundidad a algunos accidentes anatómicos. También se aprovechó para agregar algunos tintes. Pueden ver en color un poco más rojo, que se agregó tonalidades anaranjadas a esa corona, y en las zonas azuladas un poco de tonalidades violetas para aumentar la sensación de translucidez. Esto es un paso totalmente opcional. Ya les comenté que estos discos son precoloreados, por lo que no habría que hacer ningún agregado extra, pero a mí me gusta realizar este
este paso y darle un poquito más de color en esas zonas, debido a que si no, por lo general quedan en las zonas incisales o oclusales demasiado blancas. Luego de que se realizó la parte de postprocesado, esas coronas se llevan a hornos de sinterización, donde van a ser sometidas a temperaturas por debajo de su punto de fusión, y donde ese cuerpo blanco que podemos ver a la izquierda se convierte en una estructura densamente sinterizada, que ya consigue sus propiedades finales, como puede ser la resistencia o la translucidez. En la imagen a la derecha pueden ver cómo esas caracterizaciones con tonalidad, con diferentes tintes que le dimos para lograr diferencias de color y contrastes, se pueden observar bastante bien. En este caso, y para este tipo de circonio, se llevó a una temperatura de 1450 grados por un tiempo de 8 horas y media aproximadamente. Esos tiempos pueden ser mayores o menores dependiendo del tipo de indicación que estemos realizando. Como por ejemplo para férulas de gran porte, esos tiempos son insuficientes, por lo que esta etapa de sinterizado podría llevar hasta 12 horas. Acá pueden ver otra vista de las coronas ya sinterizadas. Pueden ver que esos efectos que se agregaron se notan bastante bien. Y acá, aquí ya si terminas. Otra vista de esas coronas. Esta vez por oclusal. Como dije, este es un caso que se realizó con el doctor Fabricio Nale. Y algo que quiero remarcar, por último, es la importancia de que todo lo que ejecutemos en la etapa digital o en la etapa de diseño sea lo que conseguimos al final cuando la operación ya está finalizada. Cualquier proceso manual que ejecutemos luego del fresado tiene que tener por objetivo mantener lo que ya se logró en la etapa de diseño, si no, no tendría ningún tipo de sentido. Y sí, si es posible y lo amerita, agregar un poco de valor agregado a esa realización final. Acá quiero hacer un pequeño freno antes de continuar y volver a mi clasificación. En este primer ejemplo pudimos ver claramente un flujo de trabajo indirecto. El odontólogo realiza las impresiones y los registros, el laboratorio se encarga de generar los modelos y los montajes. Cualquier error, ya sea si es del clínico o del laboratorio, en cualquiera de estos pasos estaríamos introduciendo información errónea a todo este proceso. Y ese es uno de los mayores problemas que tiene el flujo de trabajo indirecto. Al tener mayor cantidad de etapas que cumplir dentro del proceso, es más factible que podamos ingresar algún error a todo este proceso, que es una diferencia sustancial que tienen los flujos directos o full digital. Entonces acá es donde yo quiero hacer el paréntesis, porque muchas veces me encuentro que me dicen, como es digital, está libre de errores. Y la realidad es que más allá de que se hubieran hecho con técnicas digitales, esto no nos limita a que nos podamos equivocar o que el resultado final sea malo. Un flujo digital nos da muchísimo control sobre las diferentes etapas que nosotros realizamos, pero si nosotros ingresamos información que no es correcta, dígase, el vaciado estuvo mal hecho, la impresión no es concordante con la situación en boca, los montajes o los registros no están correctamente realizados, nosotros vamos a estar introduciendo información y vamos a estar trabajando con mucho control, pero sobre parámetros incorrectos, por lo que el resultado final va a ser malo. Y es por eso que a mí me gusta decir que todas estas herramientas, todas estas soluciones digitales, en realidad no son nada más que herramientas. Que sea digital no significa que sea libre de errores. Los sistemas digitales son únicamente un conjunto de herramientas súper precisas, que nos dan mucho control, pero como herramientas también dependen mucho del operador, o en este caso de la conjunción clínico-laboratorio para poder llegar a resultados óptimos. Volviendo ahora a nuestras rehabilitaciones implantosoportadas mediante pilares CAD/CAM o T-Bases, me gustaría ahora empezar a definir qué son este tipo de rehabilitaciones. Y la primera pregunta que se hace es, ¿qué tipo de rehabilitaciones son? ¿Son cementadas? ¿Son atornilladas? ¿Son una conjunción de ambas?
Y la realidad es que sí, las rehabilitaciones que utilizan pilares tipo T-base son cemento atornilladas. Me puedo arriesgar a decir que tienen lo mejor de los dos mundos. No es ninguna novedad y tampoco es que sea algo nuevo. Llevamos años ya realizando coronas sobre gingiviu cementadas, dejando la chimenea para poder recuperar fácilmente esas coronas y a su vez, cuando es posible, realizar el cementado en el modelo. Vendría a ser básicamente lo mismo. Nada más que todo este flujo se está haciendo a través de sistemas digitales. Y yo creo que esta es una de las principales ventajas que tiene este tipo de rehabilitaciones cemento atornilladas. El mayor problema de las rehabilitaciones cementadas es que en realidad es prácticamente imposible eliminar por completo el cemento cuando esta maniobra se realiza en boca. Si nosotros podemos cementar esas coronas directamente al modelo y luego llevarlas atornilladas a boca, ese problema desaparece. A su vez, se podría decir que al no estar confeccionadas en un solo bloque, como pueden ser las rehabilitaciones coladas, tener una conexión de titanio maquinado que nos va a asegurar un ajuste perfecto al análogo, al implante, así como tener una capa de cemento entre pilar y la corona, podría compensar leves discrepancias y tenderían a ser más pasivas. Son, como les mostré recién, relativamente sencillas de elaborar y se pueden hacer en restauraciones o rehabilitaciones unitarias o múltiples. Pero ¿qué sucede si la situación clínica o la posición del implante no nos permite realizar una restauración cemento atornillada? La respuesta es que estos pilares CAD/CAM nos da la opción de realizar pilares personalizados para el cementado intraoral de una corona o de una rehabilitación que no puede ser instalada directamente atornillada. Acá pueden ver un caso que se está realizando con la clínica Rodríguez Soba, más específicamente con el doctor Andrés Rodríguez, donde estamos ejecutando un pilar personalizado para sobre él realizar una corona cementada. ¿Cuáles son las ventajas que tiene realizar pilares personalizados? Es que nosotros decidimos exactamente dónde vamos a creer que el límite de nuestro pilar va a estar. Vamos a poder eliminar cualquier ángulo retentivo que se pudiera generar entre el pilar y la corona para que la remoción del cementado integralmente sea más sencilla. Los pilares prefabricados, los pilares personalizados, a diferencia de los pilares prefabricados, nos permiten eso, determinar la altura de esa línea de cementación, eliminar todos los ángulos negativos o retentivos que pudieran existir, y aparte nos permite una conformación mucho más personalizada de ese emergente, como vimos hace un rato. Fíjense, generalmente los lineamientos que nosotros seguimos a la hora de ejecutar estos pilares personalizados en circonio es intentar dejar el límite de cementación en la zona estética, llámese vestibular y la mitad de las caras distales y mesiales, a 1 milímetro, milímetro y medio del borde libre de la encía, mientras que por la parte palatina intentamos dejarlo supragingivalmente para eliminar ese problema de que sea más engorrosa la eliminación de ese cemento. Como les decía, las ventajas de un pilar personalizado sobre un pilar prefabricado es que podemos hacer un posicionamiento correcto de la altura del hombro de ese pilar, eliminar cualquier ángulo negativo que se pudiera generar para que no entrampe mayor cantidad de cemento y, por supuesto, la conformación personalizada de ese emergente. Ya clasificamos este tipo de rehabilitaciones cuando utilizamos pilares CAD/CAM como cemento atornillado, por lo que la etapa de cementación resulta súper importante para el éxito de este tipo de rehabilitaciones. El protocolo básico que nosotros llevamos en el laboratorio para la cementación de estos T-base es, primero realizamos un arenado suave con óxido de aluminio, siempre de 50 micras, y a un máximo de presión de 2 bar. Tiene que ser un arenado súper suave. Se dice que a 10 centímetros de distancia, la idea es no hacerlo que la tobera no esté pegada al elemento de arenar, que esté con una ligera
separación. Se limpia mediante vaporizado, mediante vapor a alta presión. Se procede a la limpieza ultrasónica en alcohol isopropílico. Preferimos el alcohol isopropílico porque se evapora fácilmente, lo que evitaría que ese pilar estuviera húmedo a la hora de cementar. Y se procede a, eh, a posteriormente, y como nosotros usamos cementos autoadhesivos duales, hacemos un fotocurado por 30 segundos y esperamos 4 minutos antes de retirar la corona del modelo. Pero últimamente empezamos a encontrar diferentes investigaciones y artículos que estarían llevando a dudar un poco de si ese arenado es conveniente o no es conveniente. En este estudio que les presento del 2018 se realizó un estudio in vitro para evaluar la fuerza necesaria para separar la corona del circonio de sus respectivas T-base, estudiando el agente de cementación y el arenado de las bases. La conclusión a la que se llega es que el cemento, el tipo de cemento, tiene una influencia significativa, ¿ok? Y que el arenado de esas bases disminuye considerablemente la retención del cemento entre la base y la corona. Pueden ver ahí la tabla descriptiva del estudio. Ven que diferentes tipos de cemento tienen considerablemente diferencias en la fuerza retentiva, que cuando se arenan esas bases, esa fuerza retentiva disminuye considerablemente, casi hasta la mitad. En mi experiencia personal, creo que el arenado de las bases está bastante con geometría que tiene ese T-base. Algunas de estas bases son un poco más lisas y tienen una menor cantidad de retenciones para el cemento, por lo que a priori me parece a mí, o tenemos esa sensación, que realizar un arenado es la opción más recomendable. En otras, que esas retenciones que tienen para el cemento estas bases son más complejas, mayor cantidad, el arenado podría o no podría estar indicado. Ya en el laboratorio hace más o menos 5 años que estamos realizando este tipo de rehabilitaciones de cemento tornilladas, y sinceramente el descementado de los tubos y de las coronas no es un accidente frecuente. Sí nos ha sucedido, no les voy a mentir a decir que nunca nos ha sucedido, pero ha sido en un número bastante bajo. Thomas Linkevicius en su libro Zero Bound Loss Concepts, que creo que es del año pasado, si no me equivoco, habla que hay 4 factores muy importantes para la cero pérdida de hueso y por ende el éxito de una rehabilitación sobre implantes. Ya hablamos del tipo de rehabilitación, la conformación correcta de los perfiles de emergencia de esta restauración, pero él nombra 2 más. Los materiales restauradores que se usan para la zona subgingival y, por supuesto, los materiales restauradores que se usan para la zona supragingival. Con respecto a esto, podemos decir que en los flujos digitales o en las soluciones digitales, los 3 materiales más usados son el circonio, el disilicato de litio y el titanio. Pero son todos igualmente buenos para usar en las zonas subgingivales, y la respuesta es que, según la evidencia científica que hay, tal vez el disilicato de litio y las cerámicas feldespáticas es mejor evitar que se pongan en contacto con esas zonas subgingivales, y sí inclinarnos un poquito más para lo que es circonio y titanio. El circonio ofrece ventajas sustanciales para trabajar en zonas subgingivales. Es uno de los materiales más densos que utilizamos en la odontología. Es completamente inerte y es estructuralmente estable, lo que reduce la susceptibilidad que tiene este material a la corrosión. Tiene baja adhesión bacteriana, una menor acumulación de placa, y se está empezando a diferencia del tejido blando y de las células epiteliales, lo que lo posicionan, a mi entender,
como un material de cabecera para este tipo de rehabilitaciones. Me gustaría comentar que en el último estudio que presento ahí abajo, Early Bacterial Colonization and Soft Tissue Health Around Zirconia and Titanium Abutments, lo que Van Brickel encontró en el 2006 es que realmente no había diferencia y circonio, pero que sí a la hora de hacer el sondeado de esos pilares se encontraba menos profundidad en los pilares de circonio que en los pilares de titanio. Es recomendable para todo este tipo de rehabilitaciones que van a incluir un componente subgingival, no glasear ni maquillar estas partes que van a quedar en contacto con esos tejidos. Nosotros en el laboratorio utilizamos para estas zonas un protocolo de 4 pasos para conseguir un pulido espejo, que sería a priori lo más recomendable. Comenzamos con una goma gris, la típica goma de cerámica, para darle un alisado grueso a la superficie, el cual complementamos con la goma verde de grano medio. Para llegar al pulido a alto brillo o espejo, utilizamos una goma de grano fino, que es la gris que ven a su izquierda, y por último realizamos un pulido con pastas diamantadas para conseguir ese pulido a espejo o alto brillo. Está demostrado que cuando se realiza un protocolo de 4 pasos, terminando con el pulido con pastas diamantadas, se lograría una rugosidad de superficie menor a los 50 nanómetros, lo que sería una superficie bastante lisa. Es súper importante después de que se hace todo este proceso de pulido y de brillo, someter esas estructuras a una limpieza profunda para evitar que todos esos contaminantes luego vayan a la boca del paciente y a esa zona subgingival que queremos evitar que esté contaminada con restos de estos materiales. Las restauraciones cemento tornilladas múltiples merecen un capítulo totalmente aparte. Si bien todo lo que estuvimos hablando hasta ahora se aplica a este tipo de restauraciones, hay varios puntos que son relevantes y que merecen ser nombrados. Hay que tener en cuenta que cuando realizamos este tipo de restauraciones tipo férulas, en un material cerámico como es el circonio, las impresiones deben ser lo más precisas posibles, y esto a veces se vuelve altamente complejo para rehabilitaciones múltiples. Porque ya la angulación entre los implantes juega un papel preponderante. Algo a tener en cuenta es que las cofias de impresión hexagonales para implantes tipo Certain están diseñadas con una conexión interna que tiene una profundidad bastante poca profundidad y un borde de nivelación sobre el hexágono que permite usarlas hasta un máximo de 30 grados de divergencia entre implantes si no están ferulizadas de forma rígida. Cuando están ferulizadas de forma rígida, esta divergencia de 30 grados entre implantes ya no correría. Por eso es fundamental, si vamos a hacer rehabilitaciones a nivel de implante en hexágonos internos, usar cofias de transferencia no hexagonales, que sí permitirían un ángulo de divergencia entre los implantes de hasta 40 grados, estando estas transferencias ferulizadas de forma rígida. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros utilizamos cofias hexagonales en implantes con conexión interna y las ferulizamos, esa ferulización va a tener un solo eje de entrada, por lo que cuando la retiremos, generalmente tiende a deformarse el material con el que ferulizamos o a quebrarse. Entonces es muy importante que cuando trabajemos con rehabilitaciones múltiples cemento atornilladas, busquemos trabajar con cofias que no sean rotacionales para asegurar que esa angulación entre los implantes se vuelva menos crítica. Si no podemos hacerlo, se recomienda generalmente utilizar pilares intermedios como son los low profile, que lo que nos ayuda es a
transformar esa conexión interna en externa y realizar una toma de impresión mucho más correcta. Por supuesto que para todo este tipo de rehabilitaciones es mucho más complicado lograr un ajuste pasivo y que la técnica de cementado de esas bases tiene que ser sumamente precisa. Dije que lograr un ajuste pasivo de estas estructuras es sumamente complicado, y no solo desde el punto de vista de las impresiones y generar un correcto modelo de trabajo, sino también a la hora de sinterizarlas. Ustedes pueden ver acá una férula que se hizo totalmente en circonio, cómo se le agrega a esta un estabilizador sinterizado. ¿Qué pasa? Desde la férula fresada en circonio, que sale en un estado blanco súper poroso, durante el sinterizado, esa pieza se va a someter a una contracción importante que ronda entre el 20 y el 25%. Si esa contracción no se hace libre de interferencias y totalmente pareja, vamos a someter a esa estructura a bastantes tensiones y es posible que esta estructura se deforme o en un futuro se pueda fracturar. Entonces, no solamente es importante tomar impresiones que sean súper precisas, sino también a la hora de elaborar este tipo de rehabilitaciones, que todos los pasos que se vayan haciendo se hagan con los mayores cuidados posibles. En este caso, que les voy a mostrar ahora, es un caso que hicimos con el doctor Rafael Romer sobre pilares intermediarios tipo low profile con una técnica de construcción del tipo CADWAC. Esto significa, cuando decimos CADWAC, que solamente una parte de la pieza va a quedar anatómica, mientras que el resto vamos a hacer un cargado de cerámica, sobre todo en la parte estética, para lograr un poquito más de translucidez y caracterización de esa estructura. Como pueden ver, en el sector posterior sí ya se deja en su forma anatómica definitiva, lo que nos permite reducir el riesgo que puede tener esa estructura del chipping de la cerámica de recubrimiento, y también permitiría un control un poco más exacto de la oclusión mediante el software. ¿Por qué elegimos este tipo de rehabilitaciones con técnicas de CADWAC? Está demostrado que el índice de supervivencia de este tipo de rehabilitaciones es mucho mayor en circonio translúcido cuando el espacio para la cerámica es menor a 0.5 milímetros en los retenedores, y que el espesor mínimo es de 1.2. Esto nos permitiría realizar una técnica tipo CADWAC, dejar el mayor espesor posible en el material más resistente, que es el circonio, y solamente estratificar las zonas estéticas. Acá podemos ver ya la férula terminada. Únicamente se revistió con cerámica feldespática los 6 anteriores, el resto es todo monolítico, y sí, por supuesto, el componente gingival. Acá podemos ver otras vistas del mismo trabajo. Realmente para hacer este tipo de trabajos hay que tomar muchísimas precauciones. No solo, como les dije, la parte de impresiones, la parte de sinterizado, sino que también cuando se hacen los recubrimientos estéticos o los maquillajes, el circonio necesita calentarse y enfriarse sumamente despacio, porque es un material que no distribuye muy bien el calor y tiende a acumular en determinadas partes, por lo que tendería a inducir a tensiones que no queremos en nuestras rehabilitaciones. Pero si se es cuidadoso y se planifica correctamente, el índice de éxito realmente es bastante alto. No les voy a mentir, les voy a decir que nunca tuve problemas con un tipo de rehabilitación como esta, pero realmente han sido los menos, si no las seguiré haciendo, pero hay que tener los recaudos correspondientes. En este estudio que les presento acá, un estudio hecho en el 2017, retrospectivo, se estudiaron 2039 arcadas completas en circonio, y se encontró que tienen una tasa de éxito o de supervivencia a 5 años de cerca del 99,3%.
cuando el cargado es mínimo y es mínimo o únicamente se hace un estratificado gingival. Hay que mencionar de este estudio que está bueno, que se hizo solamente con las rehabilitaciones que había hecho un solo laboratorio, de esas 2039, entonces se tenía un control muy exacto de qué había pasado con esas híbridas o con esas férulas y por qué habían vuelto. También hay que destacar que cerca del 25% únicamente tenía más de 3 años en boca, por lo que es necesario mayor investigación y estudio al respecto para poder afirmar que la tasa de supervivencia a mayor cantidad de años es buena, pero primariamente sería un tipo de rehabilitación correcta para... En cualquiera de estos tipos de reconstrucciones es condición prácticamente indispensable planificar. No cabe en la cabeza intentar hacer una de estas férulas totalmente en circonio sin hacer pruebas, sin corroborar los montajes, sin corroborar los registros, sin corroborar los modelos de trabajo. Y es por eso que nosotros tomamos el modelo de Deming que desarrolló en 1950, el modelo PDCA, por sus siglas en inglés: Plan, Do, Check and Act. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es que toda etapa que vaya a prueba tiene que ser revisada, ¿ok?, corroborada, y se debe actuar en consecuencia. No sirve de nada hacer una prueba si no se va a tomar en consideración todos los factores que pueden intervenir en el éxito de este tipo de rehabilitaciones. Es así que Jean Acto, en su libro Teoría, Práctica y Diseño de Criteria de los dientes anteriores, establece un cronograma de cómo se debería realizar un tipo de modelo de calidad como este. Básicamente es lo que intentamos hacer siempre en el laboratorio: empezar por un encerado diagnóstico, planificarlo, y fabricar un encerado a partir de esa planificación. El odontólogo pueda llevarlo a boca y lo pueda discutir con él, y mismo antes de fabricarlo poder discutirlo con el odontólogo, y una vez que se hicieron todas las corroboraciones necesarias, hacer las modificaciones que sean correspondientes. Planificar esos provisorios en base a lo que ya se probó en boca, fabricarlos, y luego sí dejar que el paciente los use por unos días para que pueda darnos su opinión al respecto. Se modifican esos provisorios acorde a lo que el paciente ha visto o le ha gustado o no, y en base a eso se planifica la restauración final. Este es un modelo que lo que nos permite es hacer una retroalimentación positiva de todos los pasos que hacemos. Es decir, todo lo que se hace se discute, se modifica en base a esa discusión y se vuelve a hacer y se vuelve a probar. Y eso es muy importante porque nos permite asegurar al final de esos trabajos que vamos a conseguir un resultado óptimo. Es algo como lo que les voy a mostrar ahora, en donde hicimos con el doctor José María Yu una híbrida totalmente cerámica, sobre también, en este caso, pilares low profile. Acá pueden ver en pantalla lo que son los diseños digitales de la híbrida. En principio este es el diseño primario de esa híbrida para que fuera a probar en boca. Más tarde, la pieza en 16, si no me equivoco, fue la que se va a extraer, y ahí se agregaría un molar. Lo que hacemos nosotros es utilizamos técnicas de confección aditivas, donde lo que hacemos es imprimir ese diseño. Pueden ver en la foto de la izquierda cómo sale de la impresora, y luego mediante un pulido mecánico de ese acrílico se termina y se lleva a boca. Acá pueden ver la primera prueba. Pueden ver que ya se notan varias cosas a modificar. Primero podemos ver que la línea media está inclinada hacia el sector 1 y que mi plano de oclusión también se encuentra inclinado. Con esta información es muy sencillo hacer las modificaciones correspondientes
y lograr corregirlas en tiempo y forma. En la foto de la derecha ya pueden ver la híbrida terminada, como todas esas anotaciones que nos hizo el odontólogo y nos mostró a través de una foto, fácilmente las podemos corregir. En este caso, y como les dije, como se iba a hacer una extracción en el momento de la instalación, el componente gingival se realizó en gradia, en una resina de fotocurado, para, en el caso de tener que hacer agregados, sea mucho más sencillo y no tener que inducir a toda esa rehabilitación de nuevo a altas temperaturas que podría generar inconvenientes. Acá tenemos otro caso, este es un caso hecho con el doctor Alejandro Pineda de la Clínica LASA, que muy amablemente nos dio las imágenes. Pueden ver, como siempre, realizamos el mismo protocolo. Empezamos por un prototipo impreso, ese prototipo le llega al odontólogo y lo prueba en boca, nos hace las anotaciones correspondientes y se realizan todas las modificaciones que sean pertinentes. En caso de que esa prueba no sea del todo satisfactoria o sea conveniente volver a hacer otra prueba, se hace. En este caso no fue necesario. Y acá pueden ver si ya la estructura final fresada, en estado presinterizado, estado blanco, recién salida del fresador. Pueden ver, como siempre, le agregamos esos estabilizadores de sinterización, que son muy importantes para lograr pasividad en nuestras estructuras. Y aquí pueden ver la estructura ya sinterizada, con su color final, con su tamaño final. Y abajo a la derecha la reconstrucción maquillada y finalizada. En este caso, lo que se buscó fue utilizar anatomías naturales, llevar de anatomías naturales a este diseño final, por lo que la parte dentaria está únicamente maquillada, pero sí el componente gingival fue estratificado. Acá pueden ver el resultado final con la paciente. Ya les había nombrado que los métodos indirectos tienen algunas desventajas, que es que al tener mayor cantidad de pasos que realizar para poder lograr llegar a la digitalización, nos puede llevar a introducir información o parámetros que no son correctos y por ende llevarnos a realizar un trabajo que no cumpla con la calidad necesaria. El flujo de trabajo directo o el full digital también tiene sus desventajas o tiene sus puntos flacos. En este caso, si yo quisiera hacer una rehabilitación de arcada completa, nunca esperaría que se me enviara una impresión digital directamente hecha en boca. En estos dos estudios que les presento, en el primero, que creo que data del año 2015, si no me equivoco, por Andrea Sender y Albert Mell, lo que se encontró es que los escáneres intraorales, cuando se realizan impresiones o escaneos de arcada completa, tiende a tener una leve desviación de la parte más distal de esa arcada, que quiere decir que la parte más distal de la arcada tiende a aplanarse. Mientras que en el segundo estudio que les intraorales diferentes en el escaneo de yo no quiero decir que los escáneres intraorales son malos o que son poco precisos, todo lo contrario. Los escáneres intraorales cada día son más precisos. Lo que quiero decir es que todavía, para algún tipo determinado de indicaciones, no ha alcanzado el grado necesario de precisión para asegurar que esas rehabilitaciones van a sentar de forma correcta. Pero seguramente en un futuro no muy lejano ya las vamos a poder estar abarcando. Para poner un poco, para usar un poquito la imaginación, me gustaría que ustedes se imaginen querer armar un montaje sacando de 1000 a 2000 fotos. ¿Se imaginan lo complicado que puede ser que cada una de esas fotos sea tomada exactamente en el mismo lugar donde terminó la que tomamos anteriormente, con la misma distancia, la misma iluminación y el ángulo exacto para representarlo? Sería realmente una locura. Y es más o menos lo que pasa cuando queremos hacer un escaneado.
Los escáneres intraorales lo único que hacen es tomar muchas fotos por segundo y un software y el software de escaneado lo que hace es un modelo que represente la realidad. Entonces, esto es realmente sumamente complejo y cuanto mayor o más grande sea la superficie que queremos cubrir, todavía es más complicado. Y si encima no tenemos puntos de referencia que el software pueda tomar para poder realizar ese modelo de una forma más segura, es todavía más complicado. Pero por suerte este es un problema que lo que atañe es directamente al software y cómo el software puede empezar a generar patrones para que ese collage o ese entrelazado de imágenes sea más exacto. Y como los software cada día son más potentes y es mucho más sencillo mejorar un software que a veces mejorar los escáneres o otro tipo de elementos, seguramente dentro de muy poco tiempo ya podremos empezar a abarcar este tipo de rehabilitaciones. Ahora de lo que me gustaría seguir hablando es del arco facial fotográfico. ¿Qué es el arco facial fotográfico? Básicamente, a partir de una foto lo que hacemos es superponer archivos 3D sobre una foto en 2D. Acá podemos ver, en un trabajo que estamos realizando con el doctor Rafael Romer, la foto de la paciente donde tiene colocados sus provisorios que tuvo por un tiempo largo ya. A la derecha pueden ver ya el escaneado de ese provisorio en el modelo de trabajo y cómo se puede superponer ese archivo 3D o ese modelo 3D sobre la imagen de la paciente. Esto es de muchísima ayuda, ya que nos permite ver en tiempo real cuáles son las modificaciones que tendríamos que realizar y directamente hacerlas sobre esa foto en el programa de diseño. Acá pueden ver ya el diseño presuntivo que realizamos para luego proceder a la fabricación mediante impresión 3D. Pueden ver que solucionamos el tema que había en la foto anterior del plano, corregimos un poco más la línea media y eso lo que se hizo fue llevarlo e imprimirlo. Pueden ver cómo básicamente los problemas que había de plano y de inclinación de línea media fueron solucionados, pero apareció uno nuevo, que es que tal vez muestra, tal vez no, realmente muestra mucho diente, para decirlo en buen criollo. Acá pueden haber dos problemas, que haya alguna interferencia o algo que no se superpuso bien entre el modelo digital y la foto, o que realmente me quedaron muy vestibularizados los dientes anteriores, lo que hace que ese labio sea demasiado presionado y vaya un poquito más arriba. Pueden ver en la foto de la derecha cómo el ángulo nasolabial está muy marcado, por lo que en realidad el problema que hubo es que esa zona anterior quedó muy vestibularizada. Por supuesto que estas técnicas de arco facial, entre comillas, fotográfico, tienen algunas limitaciones debido a que, como les decía, las imágenes son representaciones en 2 dimensiones, mientras nosotros estamos trabajando en modelos que ya tienen una dimensión más, que es la profundidad, y es algo que cuando lo estamos realizando o diseñando no lo podemos ver porque obviamente la foto no se modifica y nos muestra que estamos presionando o nos estamos yendo demasiado hacia vestibular, por lo que siempre es importante realizar algunas pruebas y corroborar de que lo que se está haciendo es lo adecuado. Este trabajo, como les dije, está en proceso. La próxima etapa va a ser de nuevo enviar otra maqueta impresa para corroborar de que llevando esos dientes un poquito más hacia palatino vamos a lograr que ese labio baje y que muestre menos. Lo que quería mostrarles ya para ir terminando es si un flujo full digital o un flujo directo. En este caso es un trabajo que realizamos con la clínica de láser del doctor Alejandro Pineda. Es un caso donde está todo incluido realmente. Tenemos implantes, tenemos carillas, tenemos sustratos bastante desfavorables y implantes dentales. Lo primero que se hizo, y esto fue por parte de
diseño, en este caso el Tree Shape. Se alineó el modelo digital a la imagen, como vimos hace un ratito, ¿ok? Y se procedió a colocar las anatomías o a realizar el encerado diagnóstico. Ese encerado diagnóstico se transfiere luego al modelo de trabajo y se genera las rehabilitaciones finales. Acá pueden ver cómo las coronas fueron fresadas in-house. La clínica LASA trabaja con un laboratorio in-house. Nosotros lo que hacemos es darle soporte en determinado tipo de reconstrucciones. Ellos se hacen gran parte de su laboratorio. Pueden ver que se ha utilizado en este caso coronas IMAX y carillas IMAX de mediana translucidez para el sector anterior. Y nosotros procedimos a realizar las rehabilitaciones sobre implantes. En este caso, las rehabilitaciones fueron ejecutadas también en circonio monolítico multicapa, pero con un entrecomillado. En este caso, el sector, si no me equivoco, es el sector 1, había una gran pérdida ósea, por lo que se intentó realizar un poco de estratificación gingival o estética rosada para lograr que, como ven en la foto a la izquierda, ese escalón que se generaba cuando ella sonreía pudiera ser un poco más enmascarado. Por eso es que se realizó una mini híbrida sobre ese lado. Pueden ver también acá cómo se hace una impresión de 3D del modelo de trabajo. ¿Por qué se realiza esto? Porque, como ya les dije, hay que hacer una sedimentación adhesiva de las T-base sobre las coronas, y siempre es muy importante realizarlas en el modelo y teniendo la precaución de que esas coronas asientan bien, que los puntos de contacto están correctos. Por eso siempre es muy importante realizar la cementación en el modelo. Acá pueden ver el antes y el después. Pueden ver cómo se enmascara eso de que había una menor altura ósea contra el premolar o el canino. Y acá pueden ver el antes y el después finalizado. Para ir terminando ya con esta charlita, me gustaría hacer un par de pensamientos finales o conclusiones. A mí a veces me resulta difícil decir que la odontología moderna es la utilización de herramientas digitales únicamente. Hay muchas personas, cuando les comento que el primer paciente rehabilitado mediante un sistema CAD-CAM o mediante rehabilitaciones hechas con CAD-CAM va a cumplir en septiembre de 35 años, realmente se asombra muchísimo. Y la realidad es que los sistemas CAD-CAM fueron desarrollados en 1980 en la Universidad de Zúrich por el doctor Wagner Moorman, pero solamente hasta el año 1985 pudieron lograr rehabilitar por primera vez un paciente con cerámicas hechas en un sistema CAD-CAM. Estas cerámicas eran de la marca Vita, era el Mark I, ya no existe más esos bloques de cerámica, y estos sistemas únicamente nos permitían confeccionar inlines y onlines. Para que tengan una idea, para el año 2002 ya había aproximadamente 2 millones de restauraciones hechas mediante sistemas CAD-CAM instaladas en boca. Por lo que hablar que la odontología moderna es todos estos sistemas digitales sería como hablar que hace casi, no sé, 20 años, 25 años que ya estamos dentro de lo que vendría a ser la odontología moderna. La realidad es que estas herramientas digitales nos permiten optimizar muchísimos procesos. ¿Okay? Ya hablamos de cómo conformamos los perfiles de emergencia, cómo vemos los puntos de oclusión en las etapas de diseño, que nos permite planificar en cada paso que damos todos los próximos pasos a dar, que es algo sumamente importante, que nos permite trabajar con una diversidad enorme de materiales, pero sobre todo que nos permite comunicar. Yo creo que la odontología moderna es eso realmente. Es que todas estas herramientas digitales nos han permitido
generar un vínculo mucho más fuerte entre la clínica y el laboratorio y han logrado que el trabajo final que le damos al paciente sea mejor por eso, porque estamos más alineados, tenemos la capacidad de, che, mirá, esto es lo que estoy pensando hacer para este caso, miralo, corregilo, decime qué te gustaría hacer, qué te parece que está mal, yo poder modificarlo y así devolverlo, y es un constante ida y vuelta que lo único que hace es mejorar el trabajo final. Entonces, lo que yo considero que es la odontología moderna es eso, la fuerte integración que encontramos entre la clínica y el laboratorio, que nos permite mejorar primero como técnicos y segundo, darle un mejor producto final a los pacientes. Yo he tenido la suerte en este tiempo que me he dedicado al laboratorio que más he aprendido y he intentado perfeccionar las técnicas que hago. Entonces, si se quieren llevar algo de todo esto, espero no haberlos confundido más, pero la idea es, hablen con el laboratorio, hablen con el clínico, comuníquense, todas estas herramientas aumentan esa fluidez y creo que va por ahí lo que es la odontología moderna. La odontología moderna es equipos fuertemente unidos y conectados a través de todas estas herramientas digitales. Eh, para terminar, les quiero agradecer a todos por haberse hecho un ratito y haber venido a escucharme. Por supuesto, a Pro3 por la invitación. Y bueno, espero que les haya gustado, que hayan encontrado interesante la información que quise compartir con ustedes. Y si tienen alguna pregunta, por supuesto que si la conozco la respuesta, voy a estar encantado de responderla. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por tu participación en los webinars. Acá tenemos a Lalo Duarte que te dice felicitaciones, Alfonso, excelente nivel. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver acá. Martín Minbiel, excelente, Alfonso. Conceptos súper claros, con evidencia y experiencia. Mauricio Figueredo también te felicita, muy bueno, querido. Muchos amigos. Muchos amigos, Despegado te pone acá Juan Pablo Taroco. Muchas gracias por los comentarios. Y Ariel Luz también, muy buena presentación. David Duracrack. Así que nadie tiene preguntas, todos tienen felicitaciones. Bueno, no sé si es bueno o que realmente no me entendieron nada, pero muchas gracias a todos. Mateo Carmona también, excelente, muy bueno, claro todo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a la audiencia también. Y los esperamos el miércoles para escuchar al doctor Luis Busetti, que tiene una charla muy interesante, y el viernes a la doctora Silvia Ringer, que va a hablar un poquito de ortodoncia con alineadores. Muchas gracias de nuevo, y bueno, nos estaremos viendo a través de este portal que está tan bueno. Muchas gracias. Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos. Pasen muy bien. Gracias a Igualmente para todos. todos. Adiós. Buenas tardes. Chao, chao.